Bien, lo primero que tenemos que entender para lo que es masa ovárica es que la forma de llegar al diagnóstico de una masa ovárica es principalmente por una ecografía, ¿correcto? La forma más frecuente, la forma más común en todos los casos de llegar a una masa ovárica es por una ecografía, ¿correcto? Es más, se ha visto que hasta el 9% de las mujeres que se hacen ecografías pueden tener un hallazgo de masa ovárica. Entonces, es súper frecuente encontrar eso. ¿Eso quiere decir que es algo grave? ¿Eso quiere decir que es un cáncer? No, no, para nada. La masa ovárica por hallazgo ecográfico es súper frecuente, súper frecuente. Entonces, para no asustarnos, tenemos que conocer los criterios IOTA. Los criterios IOTA y la clasificación JIRATS, ¿correcto? Entonces, el objetivo, sobre todo los criterios IOTA, es establecer parámetros que te van a diferenciar lo que es una masa ovárica benigna de una masa ovárica maligna. Es lo primero que tienen que saber, ¿ya? Lo primero. Entonces, frente a una ecografía, si tenemos una masa unilocular, o sea, con una sola cavidad, como estás viendo acá, todo esto es una sola cavidad, no hay tabiques, entonces diremos que es un criterio IOTA B1 verde porque es benigno, ¿correcto? Bien. Por otro lado, si tenemos una lesión, correcto, no es quística unilocular, ¿eh? Esto es unilocular, significa que solo tiene una cavidad, un hueco, y esto que ven acá es quístico, pues no, esto es agua o alguna secreción, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner, antes que agua, vamos a poner líquido, ¿ya? Líquido. Entonces esto es una cavidad quística, este es un quiste unilocular. Primer criterio de benignidad. En cambio, si lo que tienes es una lesión sólida, e irregular, o sea, tienes zonas hipoecoicas, un poquito más anecoicas, otras superanecoicas, otras un poquito acá. Entonces, si tienes esta masa irregular, sólida, ese es un criterio de malignidad, cáncer. ¿Correcto? Malignidad, cáncer. Vamos al siguiente. El siguiente criterio IOTA es el componente sólido. O sea, yo puedo tener un quiste unilocular, como estás viendo acá, es un quiste unilocular, como habíamos visto, pero tiene un componente sólido. Lo voy a pintar de otro color. Tiene un componente sólido, no puedo negar, esta papila es innegable. Pero si este componente sólido es pequeño, menor a 7 milímetros, entonces también es buen pronóstico. Es lesión B2, o sea, es signo B2, componente sólido menor a 7 milímetros de masa benigna. En cambio, si es que yo tengo en la ecografía ascitis, como está viendo entonces, agua, ascitis, eso es un criterio M2 de malignidad. Ojo, estoy poniéndole los criterios B de benigno y M de maligno por número, como lo que está en los criterios IOTA. No es que tienen necesariamente que ver uno con el otro, ¿ya? Solamente estoy tratando de enlistar los criterios por número secuencialmente. Bien, vamos al siguiente, el 3. El 3 dice que si es que genera sombra acústica, ¿correcto? Entonces pones acá, genera sombra. Ese es un criterio de benignidad, ¿correcto? Si genera sombra acústica, ahí está, sombra, es un criterio de benignidad, ¿ya? Muy bien. Ahora acá, si es que ustedes ven papilas, voy a hacerlo con este color, papilas, ahí está, entonces una, ahí va 2, acá va 3, y acá no sé si pueden esbozar una cuarta. Entonces, si al menos hay ya 4 papilas, entonces ese es criterio de malignidad. Al menos 4 papilas, criterio de malignidad. ¿Bien? Siguiente. ¿Se acuerdan el B1, que era unilocular? El B4 dice, si es que fuera multilocular, o sea, si el quiste tuviera cavidades, por ejemplo, este que ves acá, tiene un tabique ahí fino y otro tabique acá, lo cual genera 3 cavidades. Entonces, si fuera multilocular,
pero es regular, o sea, toda su estructura es regular, no hay heterogeneidad, y es menor a 10 centímetros, que es igual a decir 100 milímetros, 10 centímetros es un valor crítico en ovario, entonces decimos que es benigno. Esto es benigno. ¿Ya? Sin embargo, si es que es multilocular, pero irregular, como estás viendo acá, el componente multilocular es variado, pero irregular. Acá hay uno chiquito, uno más chiquito, uno grandote, otro por acá, es irregular. Y hay componente sólido, todo esto que estoy pintando es componente sólido. Entonces, eso, más que sea más de 10 centímetros o 100 milímetros, eso es malignidad. ¿Correcto? Entonces el M4 de malignidad. ¿Entendieron? Bien. Y finalmente en el M5, el B5 tenemos que el Doppler está ok, o sea, vemos que el ovario o la lesión quística que están viendo acá en el ovario no tiene ninguna circulación propia porque esta es una circulación de tejido o de vasos que están fuera de la lesión versus este Doppler M5 donde claramente vemos que toda la lesión está rodeada tanto de arterias color rojo como de venas color azul que la están irrigando. Entonces esto implica irrigación propia del tumor, esto es mal pronóstico. ¿Me entienden? Es el M5. Entonces, de todo lo que hemos visto, correcto, de todos los criterios que hemos visto IOTA, lo que dice la guía es que para decir que sea benigno debe cumplir todos los criterios B, ¿correcto? O bien lo que es calza en los criterios B y ningún criterio M, ningún criterio M, ningún. Basta que cumpla un criterio M y eso ya es mal pronóstico, ¿correcto? Basta que cumpla un criterio M y eso ya es mal pronóstico y lo obliga al ginecólogo a hacer pruebas adicionales. ¿Está bien? Inclusive lo puede obligar a entrar a sala a operar. ¿Ya? Entonces, eso es el criterio IOTA ecográfico que deben tener en cuenta. Entonces, dicho esto, vamos a enfocarnos en las causas, en las masas ováricas benignas y sus causas según la edad de vida de las pacientes. ¿Ya? Entonces, arrancamos. Tenemos mujeres prepúberes, mujeres en edad fértil, ¿correcto? Y mujeres posmenopáusicas. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar a la primera conclusión. Primera conclusión. El 90% de las masas ováricas en las mujeres en edad fértil suele ser benigno. Mientras que el 50% de las posmenopáusicas suele ser benigno. Entonces, como te das cuenta, una mujer en edad fértil con una masa, lo más probable es que sea benigno. Pero una mujer posmenopáusica con una masa está mitad su probabilidad de ser benigno. Por lo tanto, toda masa ovárica en la posmenopáusica debe pensarse que es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y en el caso de la premenopáusica, en la mujer de edad fértil, toda masa debe siempre sospechar que es benigna, lo más probable, ¿ya? Sin embargo, en las prepúberes, la estadística puede cambiar un poco. Y las masas ováricas en las prepúberes también son benignas la mayoría, pero no tanto. Es un poquito menos su prevalencia de benignidad. ¿Listo? Porque el cáncer de ovario es frecuente. O bien en las niñas o bien en las ancianas. Ya tiene dos picos. Muy bien. El punto de corte es 50 años, ¿no es cierto? Para decir posmenopáusica me estoy refiriendo a 50 años. Entonces, concretamente, de 30 a 50 años, la probabilidad de una masa benigna es del 90%. Mayores de 50 años, la probabilidad de masa benigna baja al 50%. Y en menores de 30 años es un poco menos de 90, pero igual es la mayoría benigna. ¿Ya? El siguiente dato que deben recordar es que indistinto de la edad y los riesgos, ustedes deben diferenciar la masa transitoria de la masa persistente. La masa transitoria es aquella
que en 3 meses tiende a achicarse o a desaparecer. Y la masa persistente es aquella que en el control de 3 meses sigue del mismo tamaño o incluso aumentado. ¿Ya? O incluso aumentado. Por lo tanto, con estos dos criterios es importante movernos para las causas. Entonces, arrancamos en una prepuber. Lo más probable es que encontremos un quiste funcional. ¿Correcto? Entonces, lo más probable, la lesión ovárica, la masa más frecuente por ecografía en una prepuber, o sea, una niña, es un quiste funcional. Un quiste funcional significa que por disregulación hormonal, uno de los folículos creció mucho y se quistificó, se hizo un quiste. Como ves acá, tiene los criterios de IOTA, no cumple ningún criterio M, no hay Doppler, no hay vegetaciones, no es más de 10 centímetros, no es irregular, no es sólido, no hay ascitis. Entonces, como no cumple ningún criterio M y es regular, unilocular, sin vegetaciones, entonces decimos que es un B. No tiene que cumplir todos los Bs a veces, correcto, como les digo, pero lo que sí es no debe cumplir ningún M. ¿Ya? Va acá. Entonces ahí está. Este es el quiste de la prepuber. Ahora, si es que ustedes me dicen más adelante, en la mujer en edad fértil sigue siendo primer lugar el quiste. O sea, el quiste funcional siempre va a ser la causa número 1 de quiste en el ovario que se encuentre desde las niñas hasta las mujeres en edad fértil. Es la causa número 1. Número 1. Ya no lo olviden. Muy bien, pero luego en las niñas podemos encontrar esto. El tumor que ya es neoplásico, pero benigno de origen germinal. El famoso teratoma. Entonces, la neoplasia número 1 en las niñas prepúberes e inclusive hasta los 30 años, o sea, esta prevalencia de número 1 como neoplasia, hasta los 30 años inclusive, se la lleva el tumor benigno germinal o quiste dermoide. Esto que están viendo acá es un quiste dermoide o teratoma quístico maduro, también se llama así. Es una tumoración que tiene, esta tumoración, vamos a subrayarla acá, tiene contenido heterogéneo. O sea, áreas anecoicas, áreas como esta de acá hipoecoica y todo este centro hiperecoico. Entonces, si ustedes tienen una masa como esta heterogénea, quística, con un centro hiperecoico bien marcado, en una mujer menor a 30, lo más probable es que sea un quiste dermoide. ¿Ya? Suelen ser unilaterales, suelen ser muy grandes, suelen palparse, suelen generar torsión ovárica. Esos son los quistes dermoides o teratomas quísticos maduros. El 90% de todos los teratomas es de este tipo. Y más del 75% de todos los tumores en las menores de 30 es de este tipo. Así que es la neoplasia número 1 en menores de 30 años y mejor aún si les preguntan en menores de 20 años, donde es mucho más frecuente. ¿Ya? Bacán. Luego tenemos en las mujeres de edad fértil, ya les había dicho, sigue siendo la causa número 1 el quiste funcional, sigue siendo la causa número 1, pero este quiste funcional en esta etapa ya puede tener otros tipos. Por ejemplo, no puede ser un quiste funcional folicular, solamente de un folículo de Graf, o puede ser un quiste funcional lúteo, del cuerpo lúteo. ¿Y qué es importante con esto? Los quistes funcionales del cuerpo lúteo pueden romperse y hacen hemorragia. Puede ser un quiste lúteo hemorrágico, que suele ocurrir alrededor del día 21 del ciclo, que es donde el cuerpo lúteo está en su mayor tamaño. Y te va a dar una clínica de abdomen agudo porque está sangrando tu ovario. Entonces, una clínica de sangrado, o sea, hipotensión, hipovolemia, palidez, con abdomen agudo, porque la sangre está irritando el peritoneo. Entonces, ahí lo tienes, es una imagen característica, es un ovario, como ves acá, que tiene este refuerzo hiperecoico, refuerzo se llama, refuerzo hiperecoico por la sangre, ¿correcto? Y acá ves un contenido homogéneo, pero hipoecoico, o sea, no es anecoico ni hiperecoico, es hipoecoico y tiene esta estructura así por la
fibrina que se va formando. Eso es la señal clásica del cuerpo lúteo hemorrágico, que tienen que diferenciarlo del embarazo ectópico, porque el embarazo ectópico tiene un anillo de vascularización Doppler característico. ¿Ya? Bien. Luego tenemos los endometriomas. Si ustedes me preguntan, ¿qué es el quiste funcional desde el punto de vista de transitorio persistente? Es transitorio. Los quistes funcionales son transitorios, se van a ir solitos. Sin embargo, de los persistentes, ojo, de los persistentes, el endometrioma es el número 1. Es el número 1 de los persistentes. Entonces, si te preguntan una masa ovárica persistente, que por más de 3 meses no va, incluso, no se va, sino incluso aumenta de tamaño, ese es el endometrioma. El endometrioma, ¿correcto? Entonces, este endometrioma que están viendo acá, como ves acá, es una lesión quística homogénea. Acá tú lo puedes ver internamente, ¿correcto? Ya habíamos conversado de esto, tiene mucha fibrina y le da este aspecto de ¿qué? De vidrio esmerilado, porque es toda la fibrina, los haces que se entrecruzan y parecen ese cristal de catedral, vidrio esmerilado, inconfundible, en el contexto de una mujer con endometriosis. Esto es el característico endometrioma. Ya habíamos quedado que mayores a 5 centímetros deberían operarse, o si tienen signos y síntomas deberían operarse. ¿Ya? Y acá aprovecho para recalcar ese concepto. Todo tumor ovárico en una mujer premenopáusica se le tolera hasta 5 centímetros. Más de 5 centímetros se recomienda intervenir. Y parte de esa recomendación es porque la gran mayoría de estos quistes suelen ser endometriomas que requieren esa intervención. ¿Ya? Porque los funcionales no requieren intervención porque se van a ir solitos, salvo que se rompan como este de abajo y por la emergencia del abdomen agudo tenga que hacer una quistectomía. Por la emergencia. Pero de fondo los funcionales o transitorios, se van solos. ¿Ya? Mientras que los persistentes mayores a 5 centímetros se operan. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Tenemos el SOP. También habíamos quedado que es frecuente las chicas con síndrome de ovario poliquístico que pueden tener esta lesión típica en el ovario que tiene, recuerdan, más de 12 quistes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En esa imagen hay 14. Entonces, más de 12 quistes, de 2 a 9, vamos a poner acá, más de 12 quistes para recordar, de 2 a 9 milímetros de tamaño o un ovario más de 10 mililitros de volumen, ya pues ese es ovario poliquístico. No basta que un ovario sea así, suficiente. ¿Ya? Cualquiera de esos 3 basta en un ovario. Eso ya les expliqué. En obstetricia han visto el embarazo ectópico, ya saben, tienen que ver la fecha de última regla, de beta-HCG, cómo se va duplicando, el anillo de fuego que tiene el ectópico ahí de su irrigación, etc. ¿Ya? Y finalmente, el absceso tubo-ovárico, ¿correcto? El absceso tubo-ovárico suele ser una masa ovárica en el contexto de una EPI, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más también les pueden preguntar acá? Vino una pregunta en examen reciente, ¿no es cierto? La síndrome de la congestión pelviana, que eso es cuando tenemos venas tortuosas que se extienden a lo largo del útero, las trompas, en el contexto de un dolor pélvico crónico. También, eso también se ve en la ecografía, pero son diferenciales. Luego también podemos tener el hidrosalpins, que es súper raro, que es la dilatación de una trompa o de las dos. También eso es súper raro. Pero bueno, ya son imágenes más raras que las menciono solamente con fines académicos. Y finalmente, quiero que recuerden, esto de acá no tiene nada que ver, no es secuela de EPI en embarazo. No. Simplemente esto de acá se refiere a que existe la posibilidad de que un quiste persistente en la mujer aparezca con estas características. A ver, profe, es de borde regular, es menor a 10 centímetros, es multiloculado, ahí lo pueden ver, tiene múltiples tabiques, no tiene más de 4 vegetaciones. O sea, lo que están viendo acá es un quiste, sí, doc, es un quiste
neoplásico, porque tiene ya tabiques y un poco de componente sólido, probablemente, pero benigno. No tiene los criterios iota de malignidad. Entonces recuerden esto por favor. Este quiste neoplásico benigno tranquilamente puede ser borderline o en tu mala suerte puede ser maligno. ¿Ya? Entonces este quiste tranquilamente puede ser borderline o en tu mala suerte puede ser maligno. Entonces la definición de maligno, border o benigno solo lo va a dar la cirugía. Y la decisión de entrar a sala de operaciones solamente va a depender de los criterios iota y de otros factores de riesgo que el médico considere. Por ejemplo, según esta imagen y los criterios iota, esto es benigno, no se debería entrar. Pero si es más de 5 centímetros, ya les dije que se recomienda entrar. Doc, no es más de 5 centímetros, pero ¿qué tal si la paciente tiene mamá y abuela con cáncer de ovario? Tienes que entrar. ¿Me entiendes? ¿O qué tal si la paciente ha tenido exposición a la radiación o a quimioterapia de niña? Tienes que entrar. ¿O qué tal si la paciente tiene marcadores tumorales muy altos? Tienes que entrar. Entonces la decisión de entrar o no a un quiste aparentemente benigno o aparentemente maligno es compleja y es dependiendo de cada caso. ¿Ya? Entonces eso quiero que quede claro. ¿Existen neoplasias benignas? Sí. Es más, son la tercera causa en frecuencia. O sea, la primera es endometrioma, estoy hablando de las persistentes, endometrioma, luego viene el cáncer maligno y en tercero viene la neoplasia benigna. O sea, tampoco no es que sea raro. Y es más probable que encontremos esto ¿en quién? En las mujeres de edad fértil. Es más probable. Entonces acá es donde el ginecólogo o el gineco-oncólogo tiene un reto diagnóstico al momento de abordar el caso. Para fines de pregunta, concretamente, si el quiste cumple algún criterio iota M, se opera. Si el quiste es más de 5 centímetros, se opera. Si el quiste da signos y síntomas, se opera. Y si la paciente tiene factores de riesgo de cáncer de ovario y mama familiar, se opera. Si hay marcadores tumorales elevados, se opera. ¿Ya? Esas 5 para que no se tranqueen en el caso de una pregunta. Entonces ahora hablemos de una complicación de las tantas que tienen los quistes de ovario. Los quistes de ovario se pueden romper, se pueden infectar, se pueden torsionar. Entonces ahora vamos a hablar de la famosa torsión de ovario. La torsión de ovario es un cuadro agudo. Es un cuadro agudo, ¿correcto? Vamos acá. La torsión de ovario es un cuadro agudo que ocurre después de algún movimiento angular severo, por ejemplo, una niña que está dando volatines o una adolescente que ha tenido relaciones sexuales muy violentas, pues, ¿no? Con mucha acción. Entonces, estos movimientos angulares de la pelvis, si es que tienes un tumor pediculado mayor a 10 centímetros, entonces tu chance de torsionarse es alta. Entonces, si yo tengo un tumor pediculado más un movimiento angular severo que desata un dolor agudo, tipo cólico al inicio y luego difuso, ¿correcto? En fosa ilíaca derecha o izquierda bien definido, de inicio súbito. Súbito se entiende a las pocas horas del traumatismo, del movimiento. Entonces, si cumplo todas esas condiciones, probablemente esté frente a una torsión de ovario. ¿Y qué tumor suele ser el pediculado más de 10 centímetros? Entonces, primero, para ser pediculado tiene que ser un tumor benigno. Y para ser más de 10 centímetros suelen ser los germinales. Entonces, ¿quién configura esto? El teratoma quístico maduro o también llamado quiste dermoide que les dije. Entonces, el tumor más frecuente en torsionarse, tumor neoplásico, es el teratoma quístico maduro o quiste dermoide. Es el más frecuente neoplásico. Sin embargo,
también se torsionan los quistes. Entonces, si yo tengo una lesión benigna, pero no germinal, sino simplemente tengo un quiste, también se torce, un quiste funcional. Entonces, los quistes funcionales también se torsionan. Y si te llegaran a preguntar cuál es el más frecuente, se ha visto que el más frecuente en torsionarse por la prevalencia es el quiste funcional, porque hay muchos más quistes funcionales que teratomas. Pero si te preguntan cuál es la masa ovárica que tiene mayor riesgo relativo, es el teratoma quístico maduro. ¿Ya? Así que esto hay que interpretar bien. Y es fácil. Yo te lo voy a explicar acá, es súper sencillo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 1000 quistes, probablemente 900 sean quistes funcionales. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la causa más frecuente de torsión de ovario tendría que caer en estos quistes, porque son la gran mayoría. Es la causa más frecuente por prevalencia. Pero si yo tengo, te voy a poner otro ejemplo, 100 quistes funcionales versus 100 teratomas quísticos maduros. De estos, ¿quién tiene más riesgo de torcerse? Profesor. El teratoma quístico tiene mayor riesgo relativo. Porque son más grandes, porque son más pesados, porque son bien pediculados. Eso lo hace más riesgoso. Entonces, si yo comparo 1 a 1, quiste funcional con teratoma quístico, el teratoma quístico se tuerce más. ¿Ya? Entonces, el de mayor riesgo relativo, teratoma quístico, el de mayor prevalencia, quiste funcional. ¿Listo? Bueno, para cualquiera de los casos, la clínica es suficiente para tener una alta sospecha. Entonces, lo único que hay que hacer cuando tengo toda esta clínica que les dije, tienen que pedir una ecografía abdominal Doppler, una ecodoppler abdominal, ¿correcto? Pueden pedir una eco-TB, sí, pero de preferencia una eco abdominal Doppler. En una eco abdominal Doppler normal, como ves acá, vas a encontrar un ovario delimitado con sus folículos en crecimiento, porque tú no sabes en qué ciclo lo estás agarrando, y vas a ver esta vasculatura bonita. Tienes la arteria por acá, el componente venoso por acá, porque estás agarrando el hilo ovárico. Este ovario está sanito. Pero si tú tienes un ovario agrandado, ¿ya? Y que no se ve bien los folículos, sino todo está hipoecoico porque está hinchado, y no encuentro el Doppler. ¿Dónde está el Doppler? ¿Dónde está el Doppler? No veo. Es un ecodoppler lo que se ha tomado acá la paciente. ¿Y dónde está la sangre, profesor? No sé. ¿Dónde está? Entonces, si yo no veo flujo de sangre con una masa ovárica en el cuadro de esta clínica, eso me confirma la torsión. Porque como ves en este dibujo, al torsionarse, este pedículo donde está entrando, esto que está entrando es los vasitos. ¿Ya? Ese se llama infundíbulo pélvico. El infundíbulo pélvico o ligamento suspensorio del ovario es el que lleva los vasos del ovario. Ahí es donde se tuerce. Entonces, al torcerse, como estás viendo ahí, no va a haber flujo. Eso es lo que genera el dolor, la inflamación. Y eso es lo que genera en la imagen el Doppler negativo. Entonces, si yo tengo esto, no me queda otra que proceder a una cirugía. El manejo de la torsión de ovario es la quistectomía con posible anexectomía unilateral. Hay que sacar el quiste y si no puedo salvar al ovario, me llevo al ovario más. Esta es una cirugía de emergencia. ¿Listo? Eso deben tener en cuenta. Ese es el manejo y el diagnóstico de la torsión de ovario. Ojo, hay otras complicaciones del ovario. Puede infectarse, puede romperse los quistes, pero la torsión es lo más importante.